Hola a todos y todas, bienvenidas, bienvenidos. Seguimos con la grabación de la valoración de los equipos esta temporada. Y bueno, vamos paso a paso porque ya llegamos un poco a la zona noble. Y aquí no sé si haremos uno, dos, tres, no lo sé. Vamos viendo el tiempo y según nos vayamos enrollando más o menos, que no es difícil que nosotros nos enrollemos mucho, pues hablaremos un poco, porque además empezamos pues, con un Miura, ¿no? Un toro grande con hay mucho que hablar de este equipo esta temporada, que es el Unicaja. Sí. Bueno, evidentemente el Dream Gran Canaria Suspenso. juega en otra liga que ha descendido, que eso lo hemos dicho, ha sido nadie lo vislumbraba, nadie lo vio venir, pero la temporada de un Unicaja absolutamente horrible. ¿Qué decir? Que cuando se acercaba al final nosotros dijimos lo mejor que le puede pasar es que no se meta en playoff porque como la Copa del Rey puede que le pinten la Total, cara, ¿no? Y total. decir esto de un club tan grande como Unicaja, de donde Bueno, veníamos, pues recordar el debate que teníamos al inicio de temporada. correcto. De si este Era mejor plantilla, Unicaja. ¿no? Sí, sí, correcto. Y se demostró claramente que a veces acertamos, ¿no? Y no tenía buena plantilla. Bueno, perdón, no, mejor plantilla. Un Ibón que se ha ido desgastando hasta que se ha tenido que marchar, creo que con buen tino, porque cuando hay veces que vale más dar un pasito al lado, dejar un buen recuerdo y tal, porque yo, insisto, ya no es la afición, que no sé cómo estaba la afición con Ibón, pero sí las ruedas de prensa cada vez eran más tensas con los periodistas, que si el Excel, que si no sé qué, bueno, en fin. Y creo que es una decisión acertada por parte de los dos, de las dos partes, tanto de Imo como de Unicaja. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito bueno, a ver, la temporada es lamentable. Bueno, lamentable tampoco me Temporada parece es. lamentable que acabar noveno, no es lamentable. Pero una temporada insuficiente bajo, ¿no? Un insuficiente muy bajo. Sí, sí, además, ya no solo por clasificación, que bueno, esto es lo decía David en bloques anteriores, que no es lo mismo quedar noveno de una manera o quedar noveno de otra, o quedar en la posición que quieras de una manera o de otra, ¿no? Eso es. Las sensaciones de Unicaja no han sido prácticamente en toda la temporada de equipo sólido, de equipo que nos recordara. Ya sabíamos que iba a ser difícil igualar lo que había, ¿no? El equipazo que tenían, pero es que hemos pasado casi al extremo contrario, con imágenes como las de la Copa, con imágenes como muchos otros partidos, que nos ha recordado a un equipo que se dejaba totalmente llevar y pasaban minutos totalmente desconectado del partido. Desconozco cuáles han sido las causas. Luego además han empezado a salir todavía cosas internas de vestuario como lo de Duarte, cosas como las ruedas de prensa, como tú dices, que eran muy desagradables para gente como nosotros, que no somos especialmente aficionados de Unicaja, ¿no? Pero que bueno, le tenemos cierto cariño también al club. Sabemos que es un club que venía de muy buenas temporadas y que a nosotros nos había alegrado, ¿no? El que haya siempre competencia a un Madrid, a un Barcelona, y que haya crecimiento de estos equipos que están un escalón en principio en presupuesto y en muchas cosas por debajo, pues para nosotros es una alegría. Y ver cómo se ha esfumado aquello como un azucarillo esta temporada, pues nos duele un poco. Y ir a ver aquellas ruedas de prensa, la verdad es que no entendíamos tampoco. Supongo que internamente se entenderán más las cosas, ¿no? Pero para nosotros un entrenador como Ivonne Navarro, que había conseguido lo que había conseguido, Sí. suponíamos que tendría más cariño, por lo menos, ya no digo respeto, ¿no? Pero por lo menos más cariño de la gente de allí. Pero bueno, insisto, que no estamos hablando de la afición, ¿eh? Estamos hablando de lo que se veía en las ruedas de Sí, prensa. sí, sí, sí. También la lesión de Kravis creo que también les afecta, ¿no? Pero, aunque no es excusa, pero No, tal. no, no. En ningún caso, vuelvo a repetir, han creo acertado con los fichajes. Bueno, de hecho, muchos de ellos ya no están. Se acaba el proyecto y vamos a ver lo que quiere Vinagreta ahora, porque es un entrenador que no creo que quiera seguir jugando a lo mismo que proponía Iván Navarro, ¿no? Viene supongo con su estilo y su manera de trabajar. Vamos a ver, porque es un empezar de cero, ¿no? Y bueno, yo tengo mis dudas. La temporada, Sí. evidentemente, para mí es de suspenso. Para mí Sí. es de suspenso, claro,
no porque, vuelvo a repetir, porque hayan quedado novenos, sí por la imagen de la Copa y sí por la imagen de muchos otros partidos. Lo de la Copa, Nosotros Javi, nos hemos fue muy duro. tragado, Ha habido yo personalmente, partidos. el 90% de la temporada, no igual el 100%, pero el 90 y tantos de la temporada. He visto casi todos, si no todos los partidos de Unicaja y sinceramente ha habido partidos que no reconocías ese equipo. Muy No dañinos. reconocías absolutamente nada. Ni atrás ni adelante, porque al principio decías, bueno, es que claro, se te han marchado piezas, va a ser complicado que se defienda, va a ser complicado. En ataque tampoco, porcentajes lamentables en ciertos partidos de tres, que tampoco eran tal, y seguías insistiendo en el triple, no buscabas alternativas. Tienes a un hombre como Balcerowski que tampoco lo has sabido utilizar muy bien, él tampoco ha dado un paso al frente, creo yo, para decir, Sí, bueno, no, sí la ha apoyarme a dado. mí. Sí la ha dado. Mm, Tienes luego el tema, como digo, de Duarte, que Bueno, eso. fue por libre en todos los momentos, se veía en pista y se ha terminado explotando. Y Perry, que ha pegado un bajón, era un jugador clave para mí y ha pegado un bajonazo tremendo. Eh, Pero Cuidado bueno, con Javi, Perry y lo que se puede esperar de él, ¿eh? posiblemente, cuando hablábamos estas temporadas pasadas de Unicaja de llega cualquiera y el engranaje es tan bueno que todos responden, Sí. creo que Perry es lo contrario. Ahora, como el engranaje no funciona nada, creo que ahora todo el mundo es peor. Yo insisto, sobre todo en la pieza de Emir Sí, Sulimanovic, que a mí me parece un jugador que decíamos, joder, Unicaja va a ser como un guante porque es un sí, jugador tal. sí, sí. Bueno, ha sido una temporada más que decepcionante, Claro. pero bastante más que decepcionante. Sí, Jace Webb, sí. ya me contarás tú qué ha aportado Jace Webb. Bueno, nada, Audic, de hecho está fuera. O sea, de Audic, hecho está fuera. qué ha No, apuntado Audic. Chupon Cops, yo Mira sinceramente, que hizo el primer partido, ¿os acordáis? bueno, Que parecía que se iba a comer tremendo. el mundo. Luego, Sí, sí, pero es un equipo, ni Kalinowski ha estado a nivel que suele estar no, Kalinowski. Kalinowski, un tirador fiable siempre desde el Eh, exterior, irreconocible, irreconocible. acordaros de Castañeda también, que luego después terminó en Sí, Andorra. sí, sí. Tilly, Castañeda. Kravis, o sea, jugadores que antes habían sido importantísimos y de un nivel tal, es que este año ha sido, no hay por dónde coger Claro, Unicaja. Es pero que la esas son verdad las es duro dinámicas de decir los esto, pero equipos. no ha habido por dónde coger a Unicaja, ni cuando ganaba veías solvencia ganando. Es verdad que algún partido lo ha ganado bien, pero siempre te dejaba el regusto de, uff, este no es el A mí Unicaja. hubo un momento que me pareció que dije ahí, casi poco antes de empezar Antes de a la Copa, afrontar el final de antes de la temporada, Copa. que sí hubo un momento que dices tú, bueno, empieza a asemejarse Parecía y que tal. llegaban bien. Un espejismo, un absoluto Sí, sí. espejismo. Sí, es que, vamos a ver, porque ahora esto fue en febrero y estamos en julio. Pero hay que recordar la imagen de la Copa, ¿eh? No, no, ese partido, pero no el de la Copa y el de la Final Four, que esa semifinal de la Final Four de la Champions League Te lo, igual. te lo Ese compro, partido David, fue pero, también pero lo de la lamentable. Copa fue un Bud Spencer a dos manos, vamos, pero de ida y vuelta, ¿eh? O sea, una imagen muy dura. Mira que no teníamos muchas esperanzas, ¿eh? Porque todos esperábamos que el Madrid iba a ganar, pero fue como se Sí, gana no, es que no no, hay partido. no La pasa. Es que manera, no la hay imagen, la partido. imagen, la Es que imagen. no Sobre hay todo absolutamente ningún partido, es que no hay rival. Es que no el hay rival decir para el Madrid. El Madrid pachanguea y gana. O sea, no hay más. No. que te gane dándolo todo tú, como decíamos, pero no que te Claro. ganen no apareciendo, sobre todo Es para tu que afición y más en una Copa del Rey. vuelvo a decirte, David, lo que dije al principio, que este canal dijo, es que vale más que no entren en playoff. O sea, No sé si fíjate, lo dijimos, es que acuérdate que lo para dijimos, mí me sí, sí, parece sí, que sí. es algo ya absolutamente dilapidario. O sea, es Porque además era la mejor manera de la reconstrucción, el no llegar a playoff. Porque llegas a playoff y parece que has hecho algo, aunque luego te pegan un 2-0 y te ganen de 20 los dos partidos. Sí. Que luego puede pasar muchas cosas. Bueno, mira lo que pasó con Tenerife y con el Madrid, sin ir más lejos, No, pero pero no era, yo creo que no era el caso, pero no. bueno. Pero bueno, es que la verdad, no me quiero parar mucho en lo que ha sido esta temporada, porque insisto, lo hemos dicho, todos los jugadores que seguían han estado muy por debajo del nivel suyo. Los que han llegado, nada de nada, prácticamente. Y ahora nos vemos en esta tesitura de, bueno, fichaje oficial de Vidorreta,
Pero yo estoy un poco con Javi, David. Me genera muchas dudas, porque cuando alguien viene de un proyecto tan claro, de tantos años de éxito con tal, Ese es el principal problema. meterte, y vuelvo a insistir, que no se me enfada la gente de Málaga, en una afición tan exigente, porque es normal, es un histórico del baloncesto, es un equipo de títulos, es un equipo de historia CB, que la gente sabe muchísimo de baloncesto. Vamos a ver, porque yo tengo muchas Y dudas. la Vamos a ver cómo empieza personalidad, ese año. y la personalidad también, que Correcto. Vidaurreta, para lo bueno y para lo malo, tiene mucha personalidad. Y no, esa personalidad puede encajar bien o no. Pero yo creo que Vidaurreta no es de los que deja indiferente. Es correcto. Entonces, también cuidado. Todo esto tampoco queremos gafar nada, ni decir nada, ni tal, No, porque hombre, hay que porque eso no hacer se sabe. plantillas, Claro, hay muy poco hecho, solo sabemos el tema de Cameron Hunt prácticamente y alguna renovación, eso pero es. hay que ver cómo amolda la plantilla y sobre todo, entiendo, a ver a qué quiere jugar con lo que tiene evidentemente el señor Vidaurreta. Pero venimos comparando de dónde venimos de cada uno, son estilos y eran unos estilos muy, muy diferentes, casi antagónicos. Entonces, bueno, me choca porque evidentemente si eso va a ser así o si esa es la visión que se tiene ahora de tal, es un giro pero radical, de darle la vuelta al completo. O sea, con lo cual vamos a ver y vamos a ver eso como también lo encaja y lo... Porque ahora hemos visto bueno, algo en medios, pero no hemos visto una reacción de la afición, ¿eh? Que yo quiero ver, eso se verá cuando se empiece a jugar en las canchas, a ver cómo reacciona la afición con la salida de Ibón, el fichaje de Vidaurreta, también es importante porque, hombre, es importante que todo empiece a encajar, es importante que todo vaya de la mano y es importante lo que hemos dicho en otros programas, ¿no? De clubs más humildes, que evidentemente afición y equipo vayan de la mano y vayan todos a una, porque si es de otra manera, será empezar con mal pie. No, Eh, pero bueno, afición, equipo y presupuesto hay. Sí, Eh, pero el, digo que el- encaje el con lo que se tema, quiere ahora. ya, claro, pero es que no saben lo que quieren, y me explico. Ellos han tenido, sobre todo, un par de años maravillosos. Acordaros cuando ficharon a Ivonne Navarro, que todos estábamos de acuerdo en que habían acertado en el fichaje de él, porque era lo que yo pensábamos que en ese momento que era lo que necesitaba, y sobre todo porque lo que hicieron es equilibrar una plantilla que acordaros que antes de que llegara Ivonne Eso eran solo es. aleros. No había nada más que 3 y 4. No había ni bases, ni había pivos, ni había nada. Estaba Eran solo Gerún de aleros. 5, si os acordáis. Gerún, ¿dónde Era quedó Gerún? acordaros que era cuando la época de Fotis, Casicaris, y eran nada más que aleros y aleros y aleros. Y claro, con eso dices, aquí es imposible, porque aquí se va a jugar. Con aleros y nada más que a tirar y ya está, claro, obviamente. Axel Butel, había ¿os dos, acordáis? Axel Butel. había dos Sí, sí, máximas sí. Davis en el canal. Una sigue y la otra ha cambiado, que es la de Unicaja, que decíamos, Unicaja va a perder los rebotes en el partido. ¿Os acordáis que veníamos a hablar todos los lunes o Sí, sí, martes sí, y sí, sí, decíamos, sí, Unicaja sí. ha perdido los rebotes? Y luego el interior que juega contra el Barça es el que más va a valorar. Ese de momento sigue todavía con la Ese llegada de todavía sigue. Monserrat. Cambia el tema, pero ese Bueno, a lo axioma todavía mejor, existe sí. todavía. Hombre, con Muse Ray a lo mejor cambia un poco, pero bueno, veremos a ver con quién le acompaña Muse Ray, porque si está él solo contra 5, a lo mejor tampoco. Pero, porque si tiene que hacer las ayudas de la ayuda, a lo mejor tampoco llega y debajo hacen lo que quieren. Pero bueno, eso ya será otro tema, ¿no? Pero lo que decíamos, el tema de que llega Ivonne, hace 2 años espectaculares, con Sí. una plantilla, con un proyecto continuista, con una plantilla con poquitos retoques, con aciertos en los fichajes, obviamente pues con unos Sekowski, no el del año pasado, sino el de hace Sí, 2, sí, eso es. candidato a MVP y con un Perry espectacular. Bueno, lo del tema de Cameron Taylor, que vamos a decir de Cameron Taylor, ya se ha demostrado. Porque, por ejemplo, el tema de Tyson Carter ha tenido la mala suerte este año del tema del soplo y demás, y que prácticamente lo hubiera pasado igual si hubiera estado en Unicaja y tampoco hubieran podido contar de él. Y la temporada de los Sekowski en Partizan ha sido la que ha sido. Me refiero que, que también es verdad que son un poco el ecosistema en el que te mueves, pero también es verdad que Sekowski el año pasado hizo una temporada un poquito más discreta, bastante discreta, independientemente de luego el tema de su sanción, que como no se decidía nunca, prescrito. Pero bueno, eso son cosas por otro lado que son tema
temas judiciales y sancioniles, ¿no? Temas Pero charcos. Para nada, tema charcos, ponte gatiuscas, nada. ahí no nos vamos a meter porque cada uno pues, que se tome los medicamentos que quiera. Pero para cuando les duele la cabeza. Siempre pues cada haciendo uno caso a por prescripción médica o farmacéutica. Siempre. Cuando te duele la cabeza, siempre yo digo que te tomes algo que te dé solución, sea lo que sea. Y si te da la solución, pues está. Pero dicho eso, es verdad que todo eso, de repente, claro, cambia. Te quitan varias piezas que te hacen mucho daño, que se intentan reponer, pero nunca pensábamos, independientemente del, como bien decíais, el debate que se tuvo a principio de temporada de si era mejor o peor, nunca pensábamos en ningún momento que aunque fuera mejor o fuera peor, se diera la temporada que se ha dado. Y claro, ahí se demuestra un poco el tema de las presiones y el tema de los ecosistemas. Cuando todo va bien, cuando todo va con victorias y demás, todo es más fácil. Todos los jugadores van a una, todos los jugadores están enchufados, el entrenador está contento, el ambiente es bueno. Cuando eso no pasa, en un equipo que ha estado tan arriba, pues se ven las exigencias. No solo, como bien decíamos, de la propia afición, que yo creo que la afición siempre estaba con su equipo y se demostró. Sí, La Copa del Rey, poco reprochable. incluso estuvieron Nada, allí, estuvieron cantando y estuvieron con ellos a pesar de la imagen que era para decir devolvernos el abono o devolvernos el dinero de las entradas, porque esto merecía eso, ¿no? Pero aún así la afición siempre estuvo. Otra cosa son los medios, que estaban más exigentes, pero también es normal que estuvieras tan exigente en el aspecto de cómo estaba también la temporada. Ivonne Navarro estaba un poco más irascible porque también es cierto que las preguntas no le gustaban, pero la temporada es que estaba siendo como estaba siendo y no estaba funcionando y nada de lo que fichabas acertabas y no conseguías esa idea de juego que querías y al final todo iba para abajo. Cuando parecía que llegabas un poco más o menos en buena dinámica a la Copa del Rey, te pegas ese batacazo y esa imagen tan lamentable. Luego no terminas de estar ahí en dinámica, te vas hundiendo, pero parece que la Basketball Champions League tienes ahí en Europa, estás peleando por Europa y decir, bueno, a ver si esto me salva la temporada y llegas a semifinales y te pegan otro zapatazo y luego ya el remate de, lógicamente, no entrar en playoff, pero bueno, era lo que decíamos y todos decíamos que era mejor para ellos no entrar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la afición, el tema de que se vaya Ivonne, que no ha conseguido hacerse con el equipo yo creo que lo deportivo y lo extradeportivo, lo ha superado todo, ¿no? Lo ha superado todo y él al final se le veía, ¿no? Muchas veces frustrado, muchas veces ya no, dentro de los propios partidos no encontraba soluciones porque le superaba un poco todo, ¿no? Porque veía que no salía nada. Intentaba probar cosas, no salía nada y había algunos partidos, como bien has dicho antes, que daban pena verlos en el aspecto de jugadores que sabes que te pueden dar mucho más y no te lo dan. Entonces, claro, luego si encima viene con el tema de Duarte y toda la mierda que se ha movido ahí, que en ese aspecto, tanto por un lado como por otro, que no defiendo ni a unos ni a otros, porque yo creo que lo han llevado mal las dos partes, tanto unos como otros, porque eso se ataja de otra manera internamente, no empezar a echar mierdas unos y otros a través de redes sociales y a través de otro tipo de cosas. No, eso es solucionarlo por dentro, no vayáis a otro tipo de cosas, ¿no? Y sentaros, os sentáis y habláis las cosas, porque si no, la imagen que daña es la del equipo y la del club. Y eso es lo que no se puede permitir ni por un jugador X, ni por un entrenador X, ni por un directivo que tampoco entre ellos se enteren al respecto, ¿no? Entonces, claro, al final, pues la temporada de Unicaja se queda como se queda, decepcionante, suspensa obviamente de dónde venía al desarrollo que ha tenido y una reconstrucción. Claro, una reconstrucción es lo que os decía yo antes con el tema de lo de Chus Vidarreta. Pues Chus Vidarreta te lo coges, es difícil saber cómo va a salir porque sí es verdad que un proyecto que ha estado él muy específico y durante muchos años, el salir de ahí para meterse en algo nuevo y a ver cómo lo enfocas, porque tú has estado acostumbrado durante mucho tiempo a hacer una cosa específica, es complicado, pero bueno, él ha querido el reto, independientemente de que le haya gustado más el reto que el de Zaragoza, que eso ya es otro tema totalmente distinto. No urges. Que no vamos a entrar de si yo lo había prometido, no lo había prometido y demás, que por lo visto ya salió hoy, que le ha pagado Unicaja la cláusula. Puedo prometer y prometo, eso lo decía Adolfo Suárez. Que ha pagado
la cláusula de Vidarreta, que eran 75.000 euros, que yo creo que Vidarreta se vende barato, pero conforme están las cláusulas y las cosas, 75.000 euros es, bueno, yo qué sé, es una cena en el Bohío, ¿no? Un par de monetizaciones de YouTube nuestro, David. No pasa nada. Nada, eso a partir de los 1.000 suscriptores, 75.000 euros lo vamos a recibir casi todos los programas. pero hombre, hay que ver, lógicamente, imagino que él se sentará antes de fichar por Unicaja, habrá puesto él, obviamente, unas condiciones no solo económicas y de tiempo, sino imagino que de plantilla, que intentarán llevarse a cabo. Luego, que funcione o no funcione, es muy difícil saber porque si es verdad que Unicaja va a tener disponibilidad, lo que decíamos, el tema económico, y él, hombre, Vidarreta siempre nos cachondea muy demás, pero no vamos a dudar, lógicamente, del entrenador que es un buen entrenador. Otra cosa es que funcione o no funcione para lo que quiera Unicaja. El estilo de juego no se sabe, porque no va a ser el de Tenerife, el estilo de juego va a depender de los jugadores que tenga, obviamente. Y entonces, a partir de eso, buscará. Si le gusta mucho bloqueo y continuación, pero para eso tienes que traerte a Marceliño y a Gio. Vas a tener que empezar a jugar sin Marceliño y sin Gio, a ver cómo enfocas todo eso, ¿no? De todas formas, ciertos jugadores recuperar su mejor versión tampoco es difícil, porque el bajón de Perry ha sido tremendo, el bajón incluso de Alberto Díaz, que era el pulmón del equipo, aunque ha tenido problemas físicos, pero también ha pegado un bajonazo, pero realmente todos los jugadores, todos, Carreiro incluso era el que más estaba destacando en esta parte final de la temporada, Sí, por sí. la garra que le ponía, incluso en momentos puntuales en ataque, estaba resolviendo. Oficial, que sigue la temporada que viene, ha salido que hacía su cláusula para poder seguir un año más. Y eso. Sí. No, hombre, pues, porque son jugadores también, y yo creo que, lógicamente, los que van a salir del equipo y los que no continúan eran los que habían fichado por un año, y todos estos extranjeros que no ha funcionado ninguno. Ni Cos, ni Audis, ni Castañeda, ni bueno, obviamente Duarte, ni ninguno de estos. Sí es verdad que el único que ha destacado un poco, porque se lo pidió Ivonne Navarro y porque lo sabíamos, era Balcerowski, pero Balcerowski fue a principio de temporada. Sí es verdad que luego, conforme el equipo no funcionaba, pues él también se fue difuminando poco a poco, pero era el único que por lo menos estaba ahí. Los demás es que han fallado todos. Han fallado todos por la dinámica del propio equipo. Las derrotas, lo que decíamos antes, cuando llevas el aire a favor, cuando llevas el aire en contra. Y eso al final se nota mucho. En la mentalidad, en la confianza, en los jugadores. Si encima tú le quieres comprar a tu entrenador una idea y ves a tu entrenador que no se compra la idea a sí mismo, y yo creo que por momentos parecía eso, o sea, yo creo que lo que decía antes, que por momentos estaba muy superado Ivonne Navarro, pues esas cosas se notan, ¿no? Y al final, pues es la demostración de la temporada que ha tenido Unicaja, que yo creo que es una temporada para olvidar, ilusionante para los demás en el aspecto de a ver para dónde sale todo esto, recuperar un poco esa imagen. Yo creo que son conscientes y saben desde Unicaja que es muy difícil volver a la zona noble alta de la liga. Pero bueno, por eso han fichado un entrenador con experiencia y un entrenador que otra cosa no, pero Vidarreta siempre ha metido a sus equipos en playoffs, siempre ha tenido a sus equipos competitivos, y yo creo que eso es lo que tienen y lo que están buscando, ¿no? El volver a ser competitivo y el volver a estar en esa zona capaz de pelear por todo y de ser un equipo reconocible. Que salga o no salga, pues la temporada lo dirá, y lógicamente los fichajes y el equipo que hagan al respecto, ¿no? Entonces, bueno, incertidumbres, pero bueno, yo creo que también ilusión en ese aspecto de ver para dónde van. Y bueno, pues Ivonne Navarro se ha ido allí a los países bálticos, ahí nada más y nada menos que a la Estrella Roja, para competir contra Joan y el Partizan, o sea que duelo español allí. Y bueno, veremos a ver también cómo le sale aquello, pero yo creo que él mismo necesitaba un cambio de aires, y por eso incluso él lo dijo, que no quería entrenar en ACB y quería, aparte para no enfrentarse con Unicaja, es que quería un poco que se olvidaran un poco de él, tanto a nivel de prensa como a nivel de todo. Y por eso se ha ido para allá, y luego ya que salga lo que tenga que salir, ¿no? Yo para cerrar con Unicaja, sí tengo que decir que bueno, hablaba de Consagrario, que luego cuando hablemos de Murcia, pues me mandó también un poco su valoración, ¿no? Que lo cual se lo agradezco, porque Hombre, claro. no se atreve a dar la cara todavía, pero poco a poco iremos intentándolo. Pero me A ver mandó si la lo valoración conseguimos. y me preguntó, ¿no? Me dijo, ¿qué te ha parecido que Hunt haya fichado por Unicaja?
Y dije, hombre, tenía bastante claro que con la temporada que había hecho se vaya. Pero a mí me duele un poco, y lo uno con lo débil, me duele un poco que vaya a Unicaja porque realmente no cambias competición y a un proyecto que yo a día de hoy estoy más. Creo que puede ser bastante mejor a Juventud que a Unicaja. Dicho esto, lo estoy relanzando, pero a lo que me refiero es lo que dice David, ¿no? La incertidumbre que me crea este Unicaja a día de hoy. Sé que tiene Claro, músculo financiero y sé que van a meter pasta y sí, ojalá les sí. salga muy bien, ¿eh? Pero a día de hoy pensé que iban a escoger, o sea, que Han iba a escoger un proyecto un poquitito más asentado, no tan abierto. Pero Yo es dicho que esto, me esperaba parece un en ese jugador que si aspecto, da lo que ha dado esta temporada es un fichajazo, o sea, un tremendo jugador. sí, pero también lo hablamos en su día de la rumorología de Han y yo, para mí, que luego ojalá y salga bien porque sería positivo para Han y para Unicaja, pero yo creo que se equivoca y me explico, cuando un jugador se tira un año en un sitio, luego se tira un año en otro sitio, luego se tira un año en otro sitio, No suele salir bien. eso es. Si tú estás bien en un sitio, está bien el tema de estar en Manresa y de repente ir a Juventud y dar ese paso porque das un paso más adelante, ¿no? Decir un equipo con supuestamente más aspiraciones. Si te has acoplado bien y has sido uno de los jugadores importantes y demás, yo creo que mínimo otro año más, excepto que hubiera llegado un equipo de Euroliga o un equipo que te pagara 3 veces más el sueldo que te estaba pagando, 3 o 4 veces más el sueldo que te pagara Juventud. Pero si estás bien y tienes un buen rol y tienes la confianza del entrenador porque has sido uno de los jugadores más importantes del Juventud y el entrenador te daba ese rol, yo hubiera continuado en el Juventud, porque vamos, yo creo que en el Juventud tampoco estaba cobrando billetes del Monopoly. O te viene la Euroliga y te pone la pasta encima y Claro. entonces Claro, marchas a bueno, Euroliga. pero eso es otra Pero cosa, si se pero hubiera claro, ido a Euroliga, el igual cambio estábamos a... hablando, Javi, de igual es Sí, un paso demasiado grande para Han, eso no. bueno, pero muchos, Pero por lo menos entendería el intentarlo, pero te vas a. eso es, pero cambiarlo Pero estamos por dolidos porque somos de la Unicaja, Juventud, Javi, es que se nos está notando. no, pero No, me no, refiero a no, no, cambiarlo no, 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 por Unicaja, no Lo lo digo digo de desde, broma. de verdad que no. Lo digo de broma, pero lo digo de broma, sí. No, me no, refiero, de verdad que no, porque esto, de hecho, creo que la temporada de Cameron Hunt, eh, bueno, lo diré cuando hablemos de Juventud. bueno, Vale. pero si lo sabemos, ha ido de más a menos, pero bueno, independientemente de No, eso. no, 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 no iba a decir eso. Lo Ah, diré cuando bueno, hablemos de vale, Juventud. eso. Cómo que bien lo dejamos ahí, para que Venga, luego ahí. os tenéis que suscribir para saberlo en ese momento cuando aparezca la de Juventud, que todavía no sabemos cuándo. Que de momento es gratis. Que de momento Que es de gratis. momento es gratis y la de Juventud doble gratis, 2 por 1 vale. Pero, pero sí es verdad que, hombre, no es el paso de ir a Unicaja por decir que Unicaja es peor o peor que Juventud, no, por supuesto, no estamos diciendo eso. Y que él va a Unicaja siendo uno de los primeros fichajes, uno de los fichajes de campanilla que imagino que el propio Vidorreta lo haya pedido y que va a tener muchísima importancia también. O sea que por eso yo creo que no es el problema, porque yo creo que también va a ser un jugador importante en Unicaja y que va a tener ese rol por eso, porque la conversación con él antes de fichar la tienes. No es solo el agente cuánto gano o no gano. Tú te sientas con el entrenador y hablas con él directamente de lo que él quiere de ti, de lo que tú quieres de ellos, y a través de eso es cuando convencen al jugador para ir para allá, excepto a Tamán, que ficha jugadores sin saber cómo se llaman. Pero bueno, eso es otra cosa totalmente distinta. Porque es el hijo el que por lo lo que, ficha, ¿no? por lo que sea. Pero sí es verdad que yo creo que es lo que decíamos. A mí lo que más es un año en un sitio, otro año en otro año en otro, y que no funcione. Porque si Han el año que viene, por lo que sea, tiene una mala temporada en Unicaja, van a cargar mucho sobre él. Si él hubiera tenido una mala temporada en Juventud, con la temporada tan buena que ha hecho esta, tampoco cargarían tanto sobre él, obviamente. ¿Por qué? Porque tú vienes de eso, puedes tener una mala temporada, porque el equipo cambia, por lo que sea, la dinámica era muy difícil mantenerse, pero aquí vas a ir como uno de los líderes del proyecto, por la temporada que has hecho en Juventud y por el fichaje que han hecho nada más, quitándote de Juventud para Unicaja y vas a ser uno de los líderes del proyecto. Y eso es un arma de doble filo. Pero bueno, la temporada al final es la que da o quita Correcto. razones. Eso desde luego. Pues nada, mucha suerte para Unicaja. Ojalá, insisto, será muy Hombre, difícil por lo que supuesto. hablamos. Volver a la de hace 2 temporadas se me antoja a día de hoy muy difícil, pero toda la suerte del mundo sin ningún tipo de dudas, ¿no? Sí, 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 Y sí. mira, pues hoy el bloque claramente está enlazado por el señor Vilorreta, claro, porque Sí, se va
a Unicaja, el que era entrenador de CB Canarias, de la Laguna Tenerife, que es el que vamos a hablar ahora. Que, bueno, una temporada que, como todos los años, empezábamos diciendo, bueno, a ver, Marceliño y Gio, y a ver, cuidado, no sea el canto del CIS y tal. Pues otro año más que nos dan otro zasca más, evidentemente. Ha habido una temporada bastante regular en Liga CB. Vencieron al Madrid, como dijimos en aquella jornada, y a partir de ahí, pues como bien dijo David, se vinieron abajo absolutamente los últimos partidos de temporada, al igual que Unicaja, decepción absoluta esa Final Four, que fue un partido Total. también Esa semifinal. malísimo. Se juntó ese final con ese último, y parecía que llegábamos a los playoffs, bueno, con un corderito, ¿no? Con que iba a ser fácilmente, bueno, se lo iban a comer con facilidad, pero, bueno, pues una de las machadas sin ningún tipo de dudas de la temporada, yo lo siento, David, en la cual me alegré un montón, ¿no? Que fue, bueno, capaz de eliminar todo un Real Madrid en playoff, desatando el caos que ha desatado en el Madrid, que ya hablaremos, pero luego la verdad es que, bueno, se quedó un poco ahí, yo creo que sin piernas, sin gasolina, lo luchó, pero no le dio, evidentemente, contra un Barcelona que, bueno, pues realmente, bueno, pues ganó, ¿no? Pero una temporada que hay que ponerle, no le voy a poner sobresaliente, porque la Copa, y sobre todo la imagen esa de básquetbol a mí me pareció muy mala, y fue quizás el peor partido de la temporada cuando menos lo necesitaba. Pero le voy a dar un notable muy, muy alto. La verdad es que lo que ha hecho CB Canarias bueno, me parece una temporada maravillosa, con un baloncesto maravilloso. A diferencia que en Dreamland, aquí sí que se seguía jugando uno de los mejores baloncestos de la Liga CB, sin ningún tipo de dudas. Y bueno, pues vamos a ver, porque se ha ido, como decimos, Vidorreta a Málaga, ha llegado precisamente, mira, todo está unido en este. Esto es un vídeo circular, ¿eh? Se ha ido precisamente de Dreamland el que fue cesado, Lakovic, aquí a CB Canarias. Vamos a ver cómo le Sí, sale. sí. Pero bueno, Scrap, bueno, pues es el que nos sigue, que era un principio, bueno, y Bordón tampoco, me Patty parece. Mills tampoco. Patty Mills Sí, Y, Patty tampoco, Mills correcto, que tampoco, decía que Bordón se iba a Euroliga. tampoco. Veremos a ver, ya sí, hablaremos en su momento. de los U22, que tanto éxito tiene esta liga maravillosa, fantástica tal, no sigue ninguno. Maravilloso, gracias. ¿Dónde está el dinero nuestro de la U22, por favor? Que nos lo reembolsen, Vayan soltando, por favor. que nos lo El Sí. reembolsen. cachondeo es este. El Pero único que ha bueno, renovado Por Dorne cierto, Cup. Llevo tampoco sigue, cosa que me No, llevo sorprende tampoco. porque era un fichaje interesante y un jugador seguramente que si pudiera seguir ahí, os lo pues dije, creo que en habíamos visto el, cosas, no sé. os lo dije, Pero creo que en bueno, el bloque anterior, que vamos a hablar de un retorno absolutamente surrealista, que es el de Calgay. Se habla de que vuelve Calgay sí, pero como jugador, como ojito. jugador. No, no, claro, insisto, es un jugador que nos dio uno de los momentos, sin ninguna duda, del canal, que fue esos Sí, playoffs sí, contra el Madrid en, Sí, 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 sí. total. bueno, aquel partido de Javi y yo fue, bueno, Sí. una sonrisa. No podíamos vislumbrar algo tan histórico, fue absolutamente tremendo. Y después, cuando todo apuntaba que posiblemente lo quería el Madrid, dice que se va a Arizona a ser segundo entrenador de la universidad donde se... Virginia, A Virginia, Virginia. perdón, correcto, pues gracias, Sí, Javi. bueno, sí. A Virginia, su universidad, y a ser segundo entrenador allí. Dices, pero bueno, si este chaval tiene 25 años, o sea, no sé, para colgar la camiseta, y pues ahora con 27, 28 que debe tener, pues quiere retornar una carrera un tanto No, extraña. no, ya retornó en la G A League. un 3x... No, y se fue a un 3x... a jugar al 3x3. O sea, Mira, antes yo de del ahora 3x3 estaba no lo jugando en el sabía, Ah, lo de la 3x3. Gili sí, pero bueno, ya ahí del lo 3x3 cuento no lo Sí, sabía. sí. porque Creí que Sí, ibas a prefiero, decir sí, al 3 sí. en raya. No, prefiero bueno, más 3, la Maxi Basket que la Gili para ir a jugar. 3 en raya es Me lo que parece tiene en más la cabeza. competitiva. Pero bueno, ahora pues puede retornar. Lo cual, a ver, es un jugador Retorno. que puede ser un jugador que puede serte muy bien o muy mal, pero es un absoluto sorpresa de momento. No es oficial, insisto, No, no, pero todo no, no. apunta. Pero bueno, vamos primero con eso, chicos, la valoración de esta temporada. Más de lo mismo, ¿no? No, no. Eh, ah, No, no. Este año no. Este año no. Y no me refiero a partir de las lesiones, que lógicamente luego en el momento que Marceliño, que sabíamos que, bueno, pues de más estaba aguantando y tarde o temprano podía caer y cayó,
Lo de Gio también, obviamente, les afectó mucho. Ha tenido muchas circunstancias y luego ya se le une también Fittipaldo y muchos problemas. Aparte de que Fran Guerra no ha sido Fran Guerra, No, es que ni mucho una menos. imagen O de sea, playoff muy dura, que no podía, absolutamente no podía. el tema del bajón, ya no solo, sí, pero en ese porque estaba físicamente mal y forzó de más cuando iba medio cojo, pero es que durante todo el año tampoco estuvo. Fue uno de los que estaba más desaparecido. Pero yo es que este año el CB Canarias, comercialmente conocido como Laguna Tenerife, sí es verdad que ha estado un poquito, yo creo que este año, yo creo que es el año que peor baloncesto ha hecho. Ha tenido momentos, pero ha tenido muchos altibajos. No terminaba de ser ellos mismos. Además, lo decíamos, hasta Navidades, pero bueno, el año anterior hasta Navidades era por el tema del frío que hacía y Sí, demás. el aire acondicionado de Gio y todas esas El historias. tema del aire acondicionado, etcétera, pero no terminaba de hacer. Lo que pasa es que tenías a un Marceliño y a un Gio que estaban a un nivel, sobre todo Marceliño, a un nivel espectacular, porque Gio ha tenido idas y venidas, valoraba, porque siempre valora, pero no se veía que no era el Gio habitual. Y luego, lógicamente, el fichaje de Patty Mills pues, les dio muchísimo, más de lo que ellos mismos podían esperar. Bueno, más de lo que nadie podía esperar, porque Patty Mills sabías que te podía venir bien, pero quería probar la experiencia, pero ha estado a un nivel superior a lo que se podía esperar y a ellos les vino muy bien, ¿no? Luego hubo momentos ahí que parecía que había mejoría, que no. El mejor partido que ha jugado este año Tenerife no ha sido el de los playoffs, fue precisamente el que jugaron en el Palacio de los Deportes, como se llama este año, para los que no quieren, para otros el Wizzing Center, para los que no quieren decir Movistar porque sean de otras compañías, bueno, eso ya cada uno que lo llame como quiera. Pero ese que jugaron allí, además lo estuvimos viendo en directo y ese fue un partido espectacular de un Tenerife que hizo, un partidazo porque estuvieron bien los tres jugadores principales, Patty Mills, Marceliño y Gio. Era capaz de hacerlo porque son jugadores y muchos años jugando juntos y saben a lo que juegan, le compra la idea al entrenador y el día que están acertados, pues es un equipo muy difícil de batir. Pero ha tenido una temporada de muchos altibajos, no solo por el tema de lesiones, también de juego. Si es verdad, como bien dices, cuando llegaba la Copa del Rey parecía que también llegaba en un buen momento y no terminó de encontrarlo. El final de temporada ha sido bastante flojo. Es más, le gana la posición el Bilbao en casa, nada más y nada menos, allí en las islas, en su casa, disputando quién es séptimo y octavo, y le gana Bilbao allí, lo que le da un playoff contra el Madrid y luego, pues, sorpresa, milagro, lo que queramos hablar, que consiguen esa eliminación contra el Madrid, muy merecida, como ya dijimos en su momento, totalmente, y que es lo que le da una nota más alta que para Vidarreta sería matrícula de honor, claro, el haber eliminado al Madrid siendo octavos, para él ya eso, los presupuestos le da para ello. Sin expectativas, porque ellos llegaban sin ningún tipo de expectativa. Por eso yo creo que también, bueno, como fueron esto lo tenemos perdido seguro, pues al final les salió, sobre todo ese primer partido en Madrid, que les dio esa sorpresa final y que luego pues supieron rematar en casa, ¿no? Continuista, pero yo el año pasado me gustó bastante más el juego, sí que fue uno de los equipos que mejor baloncesto hizo y este año me ha dejado muchas más dudas, ¿no? Lógicamente lo que decíamos, siempre hablamos todos los años. Un año más de Marceliño y de Gio, veremos a ver, y siempre están ahí, pero mira cómo terminó. No lo de Gio, que eso también es otro problema, que no tiene, hombre, a lo mejor sí es la acumulación también, Sí, pero bueno, que no es una de cosa todo, muscular. pero no es algo muscular como si fue, por ejemplo, lo de Marceliño, que además precisamente el último partido en casa del playoff, pues medio llorando y demás, que veremos a ver si no es su despedida totalmente, porque él lo dijo que mientras él se encontrara bien seguiría, pero sí es verdad que el último mes y medio, 2 meses, pues no se ha visto en condiciones. Y aún así, mira el partido que hizo nada más y nada menos que en el Palacio de los Deportes, que fue absolutamente espectacular porque la calidad y la clase la tiene, la ha tenido y la tendrá incluso cuando juegue con los nietos. Siempre la va a tener, eso no hay ningún tipo de duda y es uno de los que pinta para que termine siendo entrenador, seguro, porque lo que le gusta y lo que conoce el baloncesto, vamos, es increíble, ¿no?
Ya Luego a sabes, partir de ya sabes ahí, mi teoría de los grandes jugadores nunca serán grandes entrenadores. Habrá excepciones, pero los mega cracks sí. no suelen ser buenos entrenadores, en mi humilde opinión, ¿eh? Bueno, hombre, depende. Mira el tema de. Salía ahora con el tema de que haya fichado Obradovic por el Panathinaikos y demás, salía el documental que hay en Movistar Plus, para todos los que lo queráis ver, muy recomendable el de Obradovic, diciendo que de todos los jugadores que había entrenado él, había más de 150 jugadores que eran entrenadores a día de hoy. O sea que cuidado con eso, ¿eh? Bueno, es que a ver, ¿Sabes? Claro, no porque es lo estás hablando mismo de fútbol. Son muchos años, claro, claro. es que no es lo mismo Sí. que te bendiga, con todos mis respetos, Ocampo, que te bendiga Obradovic. Está claro, Sí, eso. pero bueno, pues es un equipo que es lo que hemos dicho muchos años, el tema de sacar el máximo rendimiento o no a jugadores, me refiero. Siempre hemos dicho que Scrap se le podía haber sacado más rendimiento del que se le ha sacado, a Dornekap, a Abromaitis, que por cierto, Dornekap y Abromaitis cuando se quedaron y tuvieron que jugar de 4 y de 5, pues se vio que también podían hacer más de lo que estaban haciendo, pero tenían unos roles más específicos en los cuales pues estaban más limitados. Lo que hablábamos antes de jugadores que a lo mejor solo los quiero para la defensa, pero para el ataque solo los tengo abiertos para tirar un tiro exterior cuando son capaces de postear y hacer muchas más cosas, pero bueno, pues tengo ese rol y no los utilizo para más cosas. Pero bueno, han acertado el tema de llevo para los playoffs, pues mira si acertaron con él, ¿no? Y luego, pues Jaime Fernández también ha hecho una buena temporada, Y ¿no? sana, que es lo más importante y lo que más me gusta. Pues por eso al final ha llegado bien, y cuando él está físicamente bien y con confianza, bueno, mira, acordaros del triple nada más y nada menos que le mete al Madrid, que es, que es vital. Ese triple frontal es el que le da la primera victoria, ¿no? Luego también ha tenido problemas de lesiones, porque la lesión de Giedraitis, aunque sí es verdad que Giedraitis en el momento que se lesiona no estaba siendo importante para el equipo, ¿no? Pero bueno, es una temporada que siempre está ahí. Ha sido un equipo que con Vidorreta siempre ha estado metido en Copa del Rey, metido en playoff, ganando competiciones europeas y estando siempre en las fases finales, por lo tanto sacándole el máximo rendimiento a la plantilla. Sí es cierto que él ha sabido también el momento en el de irse, porque es en el momento en el que la mayoría de los jugadores ya han llegado a su límite de edad y ya es difícil sacarle más rendimiento a esta plantilla, y por eso yo creo que va a haber una reestructuración importante en, en Tenerife, allí en el Canarias, con Lakovic, que bueno, yo creo que han fichado un buen entrenador, independientemente de la temporada que ha hecho en el Gran Canaria. Yo creo que es un buen fichaje porque es un entrenador que también le gusta jugar buen baloncesto, y que ahora hay que ver qué confección de plantilla y qué idea. Por lo menos un poquito más rocosa que Gran Canaria tendría y debería ser. Pero bueno, eso ya veremos a ver el desarrollo que tienen. Obviamente siempre van a tener la referencia de muchos años del señor Vidorreta y del tema de Gio y de Marce, porque ya te digo que Marce es retirada, pero Gio no sé yo si también, si volverá a jugar o no volverá a jugar y en qué condiciones, porque ya a estas edades y con esos problemas Sí, sí, poca broma. es complicado ya el arriesgar para nada, ¿no? Entonces vamos a ver para dónde van, pero bueno, es una temporada, por eso digo, como bien has dicho, notable alto, sobre todo por esa eliminación nada más y nada menos que contra el Madrid, que para ellos ya era suficiente, y que luego, pues lógicamente, contra el Barcelona se vio también las carencias que tenía y que el Madrid no supo sacárselas. Por lo tanto, mérito doble para poder competir ahí contra el Madrid, que luego hablaremos porque, claro, eso ha sido desastre absoluto. Y el Barcelona le sacó las carencias que tenía, que de más que llegaron ahí, ¿no? Bueno, también llegaron con el físico como llegaron, ¿no? Pero bueno. Claro, claro. Javi, te dejo que remates tú. Yo simplemente para despedirme de este proyecto, porque realmente se acaba el proyecto Vidorreta y Hombre, ojalá claro. le salga muy bien, pero no hay que olvidar, insisto, este canal siempre le gusta recordar la historia y ha sido unos años absolutamente maravillosos de CB Sí, Canarias. hombre. Muchas gracias a los que hemos disfrutado. Yo sabéis que le pego palos a Vidorreta por esas salidas de tono a veces que tiene de cincuentón recién divorciado, ¿no? Que llama a los colegas para salir el fin de semana. Pero como entrenador ha dejado un legado en las islas absolutamente tremendo. O sea, un baloncesto de un nivel brutal. Y eso es Sí, lo sí. que quiero dejar claro, más allá de la valoración propiamente de esta temporada, que ha sido un equipo histórico. Ha dejado un equipo que recordaremos años más adelante, ¿no? Ese equipo del Marceliño, de Gio, de Dornigan, etcétera, etcétera, ¿no? Así que gracias y enhorabuena, y ojalá otro año más podamos
seguir viendo un buen baloncesto ahí, esta vez de la mano de Lakovic. Así que Javi, te dejo que Eso cierres es. tú. Yo creo que hay varios momentos de la temporada de Tenerife. Quizás ha sido la temporada más irregular de Tenerife de Sí. todas las que conocemos, ¿vale? Por eso cuando preguntabas, bueno, un buen Tenerife, un tal, poníamos David, ese tonito y yo de sí, pero no. Porque es cierto que al haber tanta dependencia de esa eterna pareja que pasará evidentemente a la historia de la ACB, como ha pasado, con MVPs para cada uno y bueno, y sobre todo con dejándonos en la retina un montón de jugadas que ellos sacaban como de una manera natural, automática, con una dificultad pasmosa, ¿no? Y una visibilidad maravillosa, ¿no? Entonces, como ya veníamos preveyendo años que bastante han aguantado, han empezado los problemas físicos, ahí era donde queríamos saber qué plan alternativo había. Y no lo hubo. No lo hubo. Salió Patty Mills de las piedras. Bueno, de las piedras no, de los presupuestos, señor Sí, Vidorreta, de los presupuestos. eso. De las piedras no suelen salir ese tipo de jugadores. Pues esto. Y evidentemente revitalizó un poco. Pero. Pero esto también se demostró que había jugadores con talento que se infrautilizaban, como el señor Van Beek, como Jaime Fernández, como Fittipaldo en algunos casos, como Donnerkamp, como Abromaitis. Son jugadores que han estado al absoluto servicio y para lo que el señor entrenador y su cuerpo técnico quisieran, En la y intendencia. en la intendencia. Ese sistema ha funcionado o no ha funcionado. Se deberá valorar, evidentemente. Tenerife es un equipo que será recordado por su buen juego, pero yo también recordaré por no sé si afrontar los partidos decisivos de la manera más contundente posible, ¿no? Eso es algo que a mí me queda ahí, los ISIS, ¿no? Que nunca resolveremos. Eso es lo que me deja a mí. Que por cierto, ironía del destino, se marchan sentenciando al rival que los presupuestos nunca igualaban, que es el Madrid, ¿no? Ironías del destino. También es verdad que lo que los presupuestos te dan, los presupuestos te lo quitan y el Barcelona también te dejó con el culo al aire. Dicho esto, nada, absolutamente nada que echarle en cara, más allá de lo que he dicho ahora, al señor Vidorreta. Tiene unas maneras y unas formas que no comparto, pero tiene una sapiencia de baloncesto que ya quisieran muchos. Sí, sí. Tiene una manera de jugar al baloncesto que yo admiro, valoro y, y me ha hecho disfrutar como un enano. También es verdad que con dos jugadores históricos y leyendas, pero había que saber aprovecharlos y eso ha sido digno de él. Ha sido un proyecto totalmente con firma y sello de autor y eso es algo que supongo que el CB Canarias, la Laguna Tenerife, todos los laguneros y absolutamente todos los que hemos admirado a este equipo, más allá de lo que se me haya sacado incluso en este canal, esto nos llevamos para la memoria, ¿no? O sea, eso está ahí y eso ya no se va a poder borrar. Eh, mm, Quizás la apuesta ha salido bien en algunos momentos y ha salido mal en otros, porque evidentemente cuando apuestas todo a jugadores expertos, también quitas una parte de físico. Pero bueno, esto es como cuando esto tiras de la manta y decides o taparte hasta la cabeza y dejar los pies esto sin tapar, o tapar los pies y entonces no te llega a la cabeza. No puedes tapar, supongo, por los dos lados, ¿no? O por lo menos tal y como se gestionó, no se podía tapar por los dos lados. Eh, Vuelvo a repetir, agradecido a esto, acabado y ahora, como con todos con prácticamente todos, quitando
3, 4 excepciones, como prácticamente todos, absolutamente todos, que es para replantearse, igual hasta para hacer debate, los equipos y los proyectos de ACB, como casi todos, incertidumbre máxima. Cosa que me preocupa, también lo dejo aquí caer, porque un ACB donde prácticamente no hay ningún proyecto sólido a más de año, no sé luego si vamos a poder, que nosotros exigiremos porque somos tiquismiquis, sobre todo yo, pero esto no sé si vamos a poder exigir baloncestos de calidad con proyectos tan cortoplacistas. Y sobre todo con un baloncesto sano, tanto económicamente como técnica y físicamente, ¿no? Es complicado. Yo aquí digo que por favor, el que quiera entrar con proyectos, que se les deje estar y que se les deje, pues eso, un mínimo plazo para poder trabajar. Y eso sí, si se entra, que se entre con solidez también, el que entre, que no entre para 2 días, ¿eh? Y luego si te viste no me acuerdo. El que quiera entender que entienda y el que no, pues no, no pasa nada. Para Pero creer que el que esto, no para Cuenca. pero quiero decir, aquí, recuperando Tenerife, quiero ver hacia dónde se deriva. Porque además, aquí se ha fichado entrenador, se ha fichado un teóricamente buen entrenador, aunque viene de una mala experiencia. Vamos a ver qué se ficha Lakovic, vamos a ver qué equipo se hace, vamos a ver qué quiere jugar, porque entiendo que no va a querer jugar a lo mismo que Vidaurreta. Vamos a No, ver hombre, cuántos claro. jugadores quedan. Vamos a ver qué pasan con todos estos jugadores, esto de experiencia de los que tanto tiraba Vidaurreta, si hay alguno que continúa o no, y a partir de ahí ver lo que se va a pedir, ¿no? Pero bueno, también pido paciencia a la afición de la Laguna Tenerife, porque venimos de años muy excelsos en baloncesto y con un proyecto muy, muy maduro, muy hecho, que ahora evidentemente no va a ser comparable a un proyecto nuevo. Entonces, por muy bien que salgan las cosas. Entonces, bueno, pues paciencia y todo el ánimo a Lakovic para tratar de, bueno, de dejar mejor sabor de boca. Afortunadamente, tiene una segunda oportunidad del mal sabor de boca del que salió de la verdad de Gran Canaria, que fue doloroso, porque además todos reconocimos que hasta entonces, hasta el año pasado, lo que había hecho Lakovic en Gran Canaria era también de mucho valor. Sin Bueno, duda. veremos. Sí, correcto, porque hablábamos que vamos a ver que venía Vidorreta de una Laguna Tenerife con un plan muy claro, a ver lo que podía encajar en Unicaja, hago la inversa. Vamos a ver Lakovic que se va a un club que tiene unos cimientos muy claros, en un baloncesto muy claro de jugadores que llevan muchos años jugando una cosa. Y eso hay que moverlo y hay que saber entenderlo y variarlo, ¿no? Evidentemente. Así que Sí, pero hay que ver la plantilla que se queda y si es verdad que él Correcto. querrá resarcirse un poco. Lo único que le honra y que le honró a Lakovic es que en el momento que vio que él no era el idóneo para el equipo, fue el primero que dio el paso al lado y dijo: yo esto no lo puedo sacar adelante, intentar vosotros sacarlo con otra persona porque yo veo que no puedo. Y eso le honra con el buen baloncesto que había hecho los años anteriores, pero que bueno, pues reconoce y la autocrítica que siempre hemos dicho muchas veces y que Eso él es. mismo la tenía consigo mismo, ¿no? Y eso es algo positivo, ¿no? Ahora, como bien ha dicho Javi, es que estamos hablando de un verano y de que no hay ningún... El único equipo que parece que tiene un proyecto claro y que además ya cerró la plantilla, que es el Bilbao. Sí, Pero sí, 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 que es los chocante, demás, sí. es que si estamos hablando de los primeros, ¿eh? Estás hablando del Valencia, lo que está pareciendo es una hecatombe total. Pero es que si hablamos del otro finalista que es el Barcelona, que ni siquiera hay entrenador vamos, y se va toda la plantilla, también es algo también escandaloso. Pero es que si hablamos de lo del Madrid ya nos volvemos locos. Pero es que si hablamos del Baskonia y estamos hablando de los que han quedado en la parte alta, dices, pero ¿dónde hay aquí un sentido común? Luego cambio, bueno, lo de Unicaja era también lógico que se cambiara, pero es que lo de Tenerife es un cambio de ciclo también. O sea, ahora mismo, por eso es lo que decía Javi del tema de la incertidumbre de dónde para dónde va a ir esto, porque realmente va a haber cosas que van a funcionar, pero va a haber otras cosas que van a ser batacazos, porque claro, todo Sí. no puede salir bien y algo va a salir mal y a lo mejor muy mal.
Y Claro. ahí es donde, cuando no hay esa estabilidad, pero claro, otros años parecía que no había estabilidad en uno o dos equipos, pero lo de este año ya es una cosa Sí. que yo no sé si además el tema de directores deportivos o el tema incluso de presidentes o el tema de, yo no sé, pero yo para mí se les está yendo la cabeza absolutamente, porque esto no tiene esto por dónde cogerlo, ¿eh? Esto ahora mismo, esto es caótico, lo de las previas va a ser previas del año que viene, el ACB del año que viene vas a decir, bueno, pues empezamos una ACB nueva en la que, Sí. no sé, en la Si que claro, va a estamos estar por muy aquí, bien. David. Si estamos por aquí. Si Si estamos estamos por por aquí, aquí, va a estar muy gracioso ver los pronósticos del año pasado, porque del año que viene, porque, o sea, de la temporada que viene, porque va a ser totalmente caótico. O sea, quiero no, porque decir, los va a ser pronósticos son apuestas al aire. O sea, a ver al si aire, esto me huele tiros bien, pero. ¿Y eso tiros, cuando nos tiros ha impedido a nosotros claro. dar la cara? No, Gabriel? no, maravilloso. Si Es es, cuando si nos es donde nos movemos bien. movemos bien. Si Es es cuando donde nos nos movemos movemos bien bien. y subimos la guardia para recibir los punch de inicio de temporada que siempre Claro, que es recibimos. donde nos movemos bien. Ahí. Ya nos calientan al principio y ya luego ya estamos más atentos. No nos venimos rápidamente abajo, sino que ya estamos Y os lo acostumbrados. digo a todos, aunque nos vayamos de vacaciones y lo que queráis, las mejores previas, analíticamente hablando, van a ser las nuestras. O sea, eso no cabe ningún tipo de duda. O sea, Analíticamente eso es así. sí estaremos la temporada que viene, David. No sé de otra Analíticamente manera, pero hablando, analíticamente la gente estará. pero no, y si no, aunque no estemos, nosotros hacemos las previas y luego ya nos vamos de Correcto. vacaciones. Analíticamente sí. Pero, como bien dice Javi, son tiros al aire, porque entrenadores nuevos, plantillas nuevas, y lo único que podremos decir es Pero jugador por a ver, jugador, que no me tiene quiero buena alargar ni me quiero pinta. rocar, David, pero me parecería maravilloso. No, yo ya Maravilloso. tengo, si estamos, yo ya tengo la excusa del año que viene. Eso sí. Sí, ya. sí, es como, es que Claro. la tenía que haber lanzado, ¿eh? Cuando fuimos, que os lo recomendamos, Sí. ir a la de Zaragoza, por ejemplo, el programa de análisis y valoraciones de Zaragoza. Esto, lo que tenía que haber dicho, que no lo dije, esto estuve ahí y tal, es que analíticamente a mí me parecía que Zaragoza Claro. No la libramos, esa la comimos este año, Claro. Javi, y no la libramos. Además comentaba Lo bueno de comentaba esta es que Gran cuando Lucas, terminas- decía, me Claro. encantan vuestros análisis nihilistas del Zaragoza. Totalmente. Por eso lo Maravilloso. bueno de la temporada siguiente va a ser que no vas a poder utilizar el letrero de retratado, porque no va a ser todo aleatorio. Exacto, no necesitamos, ya nos retratamos nosotros mismos, David. Bueno, pues venga, vamos a dejarlo aquí, este bibloque, ¿no? de dos equipos. Insisto, que nadie le parezca mal si damos más tiempo a unos o a otros. Insisto, esto según va surgiendo. Y evidentemente luego veréis equipos solamente, bloques de un equipo. No, porque culpar a la escaleta de Carlos. Es la sí, que bueno, pues responsable sí. Esa sí que tiene las espaldas anchas, porque nunca ha visto la luz, ¿no? Pero lo digo, ¿no? Porque, por ejemplo, luego posiblemente sea solo de Baskonia que venga Nacho a hablar con nosotros y pues simplemente tengamos un equipo. Pero bueno, insisto, venir aquí, habláis de vuestro equipo, dais la cara y os hacemos esto. Es así de sencillo, no es porque queramos más a un equipo Siempre a lo otro, hemos sino porque dicho. vienen invitados. De hecho, estoy esperando que venga una colaboradora de Valencia, pero me está dando miedo con el día que llevamos hoy. Y me lo voy a... Están de fallas. me lo voy a pensar bien, ¿no? Pero insisto, por eso. Entonces, aunque luego veáis que nos saltamos alguno, que lo dejamos un poco no en el orden habituales, porque esto es así, vamos quedando y cuando tenemos hueco y tiempo y luego pasa lo que pasa. Insisto, estamos grabando a finales de junio. Si veis que hay algún fichaje que no hemos dicho es porque ya está grabado y no tal, entonces lo dejáis en comentarios. Claro. Oye, que han fichado tal, Esperemos que haya más fichajes. No, hombre, seguro, pero bueno, vale. Por ejemplo, porque salió hace unos días el de San Pablo Burgos, justamente que pues un día antes creo que de salir ese, pues se confirmó que iba en Eurocup y que sería Porfi, ¿no? Que más o menos se vislumbraba y lo habíamos hablado, pero no era oficial, ¿no? Sí, bueno, entonces, si ves que algo falla, algún fichaje, que por ejemplo eso, que el CB Canarias fiche a Ayton, por ejemplo, ¿no? Pues que es un bombazo que no lo decimos, pues Ayton no, porque siguen Lakers, ¿no? Pero, eternamente Lakers. pero bueno, Ayton, si estos dos consiguen echar a LeBron, igual, mira, como Patty Mills lo relanzan ahí en las islas, pues entonces sería un bombazo, pero insisto, esto está grabado. Sería un bombazo, LeBron a Tenerife, lo veo. Todavía hay filtraciones que no nos llegan. No, porque lo mandaste a su puta casa y su puta casa no está bien. Es que es verdad.
Bueno, ves? pues un verdadero placer. Gracias a ti, Javi, a David, a todos los que nos habéis visto y escuchado por el podcast y Spotify. Pues un besazo y seguiremos haciendo previas. Y lo dicho, ir catándolas bien, con gusto. Muchos estaréis seguramente de vacaciones o en la playa, en la montaña, escuchándonos. Y pues estamos haciéndolas así en frío maravilloso. Y bueno, para cerrar una temporada que por todo a todo track, ¿no? A todo trapo ahí con. Hombre, una temporada que ha sido histórica. Sí, y que hemos cubierto, creo que de cabo a rabo. Así que Hombre, un besazo a todos y a todas y nos vemos en el siguiente bloque, que insisto, será el que sea el que cuadre. Así que un besazo y hasta luego. un abrazo. Suscribiros 2.0. Venga, hasta luego.